empezar con el versículo del día de hoy. Vamos a ir directo a Romanos. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Es la carta que escribe Pablo. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Okay. Recuerden que antes de la transmisión se publica en la historia de la iglesia el versículo. Sí. Entonces tú puedes prepararte. Si todavía no sabes buscar muy rápido o algo, tú puedes prepararte con el versículo y estar preparaditos para cuando empecemos. Exacto. ¿Verdad? Sí, bueno, la idea entonces, Romanos 5, del 3, ¿qué? Romanos capítulo Al 5, 5. versículos del 3 al 5. ¿Okay? Ya hasta lo tengo. Sí, este es de los versículos que más tengo subrayados. Lo tengo encerradito, miren. Este capítulo es de los capítulos que más tengo subrayado, encerrado, marcado. Tengo un chorro así de flechas, comentarios adicionales. Porque este versículo habla muchas cosas súper. Habla de la vida. Habla de todo. De este capítulo. todo. Romanos 5, después les recomiendo que lo lean completo. Pero vamos a ir directo al versículo 3. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ay, qué hermoso. Wow. Es un muy buen versículo para hoy. Oye, es que me encanta la Biblia porque a veces, si nosotros pensamos de que es que no entiendo la Biblia, es nada más porque como no la hemos leído, no se ha abierto nuestro entendimiento. Pero mientras nosotros más la leamos, más vamos a entender porque la Biblia es clara. Es clara, sí. Es directa, lo dice todo. Y este es uno de los ejemplos. Es un ejemplo en el cual, porque a veces nosotros siempre estamos de que, es que, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y nada más estamos cuestionando y cuestionando y cuestionando. Y si hay una respuesta para las cosas y Dios nos la dice y el Espíritu Santo, ¿no? Pero una de las respuestas para los momentos de dificultad o un versículo para los momentos de dificultad que nosotros nos podamos agarrar y tomar es este. Es ese. Es este. Sí. Entonces, guárdalo porque este es un versículo. Sí, este versículo es top. Así es de los que tienes que tener en el, como decías tú, Ruth, ahorita. Es para los momentos de dificultad, de prueba, de cosas difíciles que puede estar pasando. Este versículo es clave. ¿Por qué? Porque esta carta la escribe Pablo a los romanos. Y cuando Pablo la está escribiendo, es interesante darnos cuenta cómo la primera parte de este versículo, el versículo número 3, cuando dice: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Aquí es donde empieza esta dinámica interesante de una vida con Dios y una vida con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos entendido que Jesús ha hecho las cosas por nosotros, entendemos que Jesús vino a darnos la vida eterna. Más atrás habla acerca de la justificación y cómo Jesús vino a tomar nuestro lugar para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Entonces, cuando entendemos todo lo que Jesús ha hecho y que ahora tú vives una vida con Dios, una vida en Dios, y ahora Jesús está ahí para ti, entonces puede sonar extraño cuando alguien dice: me alegro al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque la gente te va a decir, literalmente, estás loco, ¿qué? Uh-huh. O sea, ¿cómo que te alegras en medio de una prueba? ¿Cómo que te alegras en medio de una dificultad? Pero Pablo dice: porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cómo es que tú haces algo más fuerte? ¿Cómo es que tú haces algo? En la Reina Valera dice paciencia. Entonces, paciencia y resistencia van de la mano. O sea, tenemos que entender que paciencia no es nada más como hay una característica de él es paciente, no, es algo que va creciendo. Ya habíamos dicho que he hablado de los frutos del Espíritu, sí. Y es algo que va de la mano, pero
en los momentos de dificultad va creciendo, y aquí lo dice como resistencia, ¿no? Entonces, yo por ejemplo recuerdo cuando estaba en la universidad, ya recuerdo cuando estaba en la universidad, que estábamos en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios de mecánica y los laboratorios de física y todo estos temas, que veíamos pruebas de resistencia. Entonces, cuando hacías pruebas de resistencia, literalmente tenías que someter a un objeto a diferentes pruebas. Recuerdo una materia que se llamaba mecánica de materiales. Entonces, entonces, imagínate que tienes... A Paco le gustaban todas esas materias que a otros como yo nos hacía sudar el escucharlas. Sí, todavía. Todavía le encanta física y todo eso. Bueno, los materiales, sí, a mí me encanta todo este tema de los materiales y sus propiedades, ¿no? Entonces, teníamos un material que nosotros necesitábamos probar para hacer X o Y cosa. Entonces, tenía que ser sometido a diferentes pruebas. Entonces, lo metíamos al laboratorio y lo sometíamos a diferentes pruebas. Obviamente había pruebas de calor, había pruebas de temperatura, había pruebas de caídas, había golpes, había de fuerza. Entonces, sometíamos este objeto a diferentes pruebas de resistencia para al final determinar si era o no era apto para lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quería construir X o Y, vamos a suponer, si yo quería construir una tableta electrónica y yo necesitaba que esa tableta fuera resistente a X descarga de electricidad o a X que se calentara, entonces yo tenía que fabricarla o crear una de tal manera que fuera resistente. Entonces, me llamaba mucho la atención porque es prácticamente lo que está hablando Pablo. Uh-huh. Yo tengo un fin para algo. Yo quiero que esto sea para un fin determinado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo quiero saber si esto va a resistir lo que yo quiero que haga, entonces yo tengo que someterlo a diferentes pruebas. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vivimos, hay muchas cosas que nosotros pasamos, que en realidad nosotros tenemos que alegrarnos porque tenemos que decir, hey, esta dificultad, esta prueba que estoy pasando ahorita, lo único que está haciendo es desarrollar en mí, ¿qué? Paciencia. Uh-huh. Desarrollar en mí carácter. Resistencia. Desarrollar en mí resistencia. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer lo que estoy predeterminado a hacer. Me encanta porque acuérdense que Dios no piensa como nosotros, y nosotros tenemos que empezar a crecer y madurar espiritualmente para poder empezar a pensar como Dios piensa. Tenemos uh-huh. que ver la vida a través de los ojos de Dios, y Dios está viendo como the big picture. O sea, Dios ve la historia completa. Dios escribió, dice que escribió Exacto. Tu historia. O sea, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde siempre te pensó. Entonces, Él sabe, y Él sabe para lo que estás creado, y tú a lo mejor a veces no te imaginas. Por eso necesitas al Espíritu Santo, para que te empiece a revelar hacia dónde ir. Pero tú a veces no te imaginas, y a veces por las circunstancias de la vida, tú piensas que puedes hacer cosas así, y para ti son grandiosas, pero son cosas así. Pero Dios piensa que tú puedes hacer cosas así. O sea, Dios está pensando, y Dios diseñó un futuro para ti grandioso, un futuro glorioso, un futuro Exacto. Donde Él se va a glorificar de una forma impresionante, donde vas a impactar gente, vas a ayudar gente, donde vas a ser bendecido. O sea, Dios está pensando cosas que tú ni siquiera te imaginas. Pero para llegar aquí, como tú dices, uh-huh. tiene que desarrollar también cosas en ti. Entonces, Dios no nos manda cosas malas. O sea, Dios quiere cosas buenas para nosotros. Pero Dios aprovecha cada situación que se nos presenta en la vida para desarrollar en nosotros carácter, como tú dices. Uh-huh. Y me gusta porque el carácter, acuérdense que no es de que, ay, es que tiene un carácter bien fuerte, o no, el carácter no es eso. El carácter es la forma en la que tú respondes ante las circunstancias Exacto. De la vida. Entonces se te presenta una circunstancia y tú puedes derrumbarte, no, pero Dios quiere formar carácter. ¿Qué quiere decir? Ok, sí estoy pasando un momento difícil, pero déjame me enfoco, o sea, déjame pienso en propósito. A ver, sí. Dios
tú estás conmigo en esto, Espíritu Santo, tú estás conmigo en esto, vamos a orar, vamos a ver qué me vas a revelar para que... Y empezamos a formar una forma en la cual nosotros vamos a estar en propósito todo el tiempo, no importando lo que pase, y vamos a seguir avanzando. Uh-huh. Las tribulaciones y las pruebas son momentáneas, acuérdense, se van a terminar. Exacto. Se van a terminar, entonces no desaproveches los momentos en los cuales nosotros podamos crecer también interiormente, ¿no? Así es. Por eso dice, me gusta porque la parte siguiente dice, lo que decías ahorita, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, es entender que estamos siendo desarrollados, como decías ahorita, Ruth, estamos siendo llevados, estamos creciendo, estamos avanzando, y esto está produciendo cada vez en nosotros más y más y más cosas. Entonces, al principio tú tenías el skill número 1, pero ahorita ya vas en el skill número 50. ¿Por qué? Porque cada vez vas agregando más habilidades de acuerdo a las cosas que tú estás pasando. Entonces, tú tienes un problema. Esto es súper... El pajarillo. Esto es súper loco, porque tú tienes un problema y tú, ¿qué haces? Vienes a la Biblia, ¿ok? Entonces, tienes un problema, pasas una dificultad, vienes a la Biblia te da la respuesta, Jesús viene y con las palabras que Él dice, te da palabras de esperanza, te da palabras de ánimo, después viene el Espíritu Santo, lo vivifica en ti, y entonces, ¿qué haces? Le pones check. Entonces, cuando venga otra vez esa prueba, ¿tú crees que esa prueba te va a afectar? ¿Tú crees que esa prueba te va a mover? No, ¿por qué? Te volviste resistente a ella. ¿Por qué? Porque creciste. Desarrollaste firmeza de carácter ¿a través de qué? A través de saber qué es lo que Dios tiene, qué es lo que Jesús dijo y qué es lo que el Espíritu Santo hace en ti. Entonces, a través de eso, tú vas desarrollando esta firmeza de carácter. Entonces, ahora sí, tú esta prueba, pues viene y literalmente dices, oye, ¿sabes qué? Me hace los mandados a esta prueba. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Produce otra cosa todavía. Que cuando venga alguien, o tú escuches a alguien que está pasando por la misma situación, ¿tú qué vas a decir? Hey, tranquilo, mira, ¿por qué no vas a...? Y en la Biblia le dices en dónde Dios te habló a ti acerca de eso. Sí. Y ahí es donde tú empiezas a bendecir a la otra persona. Sí, ahí es donde también nosotros empezamos a tener testimonios para poder hacer crecer la fe de los demás. Exacto. Y que crean en Dios, que Dios es que lo que Dios hace en nuestra vida es real. Y me encanta porque dice después, yo estoy leyendo en versión Reina Valera, dice y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la esperanza? Acerca de esperar algo que va a pasar, o sea, en base a la fe. La esperanza no es algo de que, ay, como quisiera y nunca va a pasar. No, la esperanza es, Dios me dijo y va a pasar, y yo estoy esperando el momento del cumplimiento. Exacto. O sea, va a pasar, porque me encanta que después dice, y la esperanza no avergüenza. Ahí te está diciendo, va a pasar. Por eso a veces Dios, o sea, por ejemplo, no sé, en mi propia vida, Dios me ha pedido hacer cosas locas. Uh-huh. Y me ha pedido esperar, no sé, 1 año, 2 años, X. Esperé por ti. me ha pedido esperar, y las personas siempre están opinando y diciendo y así, y yo bueno, por ejemplo, este caso que esperé a Paco, las personas opinaban porque pues yo estaba soltera y esperaba a mi esposo y no salía con personas y todo el rollo, ¿no? Entonces, opinaban acerca de mi vida, porque siempre van a opinar acerca de tu vida, pero yo sabía lo que Dios me había dicho. Yo sabía que Paco venía a mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo decía, Dios, tú me dijiste, y tú no vas a dejar que yo sea avergonzada. Tú vas a cumplir tu palabra, porque tú me dijiste que yo esperaba, porque va a venir mi hombre, mi pastor, el que va a estar conmigo, mi compañero de vida, y yo lo voy a esperar porque tú dijiste, y tú no vas a dejar que yo sea avergonzada. Exacto. O sea, a lo que yo voy es que mi fe está firme en lo que Dios dijo. Y yo voy a esperar en lo que Él dijo, y Él no me va a avergonzar porque Él va a cumplir su palabra. Así funciona. Así es.
¿Y por qué estás tan feliz? Ya amanecí feliz. No, pero es que esto que dices, fíjate, ¿cómo dice la Reina Valera? No avergüenza. No avergüenza. La Nueva Traducción Viviente dice, no acabará en desilusión. No acaba en desilusión. No acabará en desilusión, ¿por qué? Porque tú has confiado en Él. Sí. Ahora, es importante entender que Dios tiene un tiempo para las cosas y nosotros no podemos desilusionarnos o que nuestra esperanza se pierda porque no ha pasado en el tiempo que yo quiero. Todas las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios. Pero digo, ya después les tendremos después que acabemos los devocionales, tal vez tengamos algunos otros estudios ahí online de repente, pero hemos hablado acerca de los tiempos, ¿no? Y hablamos acerca del Kairos y del Cronos. Como el Cronos es el tiempo natural en el que nosotros nos movemos y el Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Cuando tú aprendes a vivir en el Kairos, entonces las cosas son diferentes, porque tú sabes que el timing de Dios no falla y es un timing correcto. Me encanta esa palabra, ¿por qué? Sí. Porque es justo. Ahí y cuando tú esperabas que no y decías, Dios, ya te tardaste, y fíjate cómo somos los humanos a veces. Estás pensando y dices, Dios, ya te tardaste mucho, ¿por qué? Y luego de repente llega y lo hace, y luego después, fíjate, tú mismo dices, qué bueno que fue ahorita y no fue antes. Sí. Fue en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque Dios te hace entender. No la riegues, no la riegues tratar de cambiar y adelantar las cosas y ser desesperado. No, vamos a confiar en Dios y vamos a confiar en las cosas que Él está haciendo. Y obviamente vamos a dejarnos guiar por su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos está diciendo, a través de cada día de oración, antes, acuérdense que les dijimos que antes de conectarse, ustedes pueden tener un tiempo de oración, un tiempo, ponen música de adoración y empiezan a cantar y después pueden poner la transmisión, y es lo que hacemos nosotros. Y ahí nos habla el Espíritu Santo y espera, ten paciencia, ya va a venir, él ahí va trabajando con nuestro corazón, pero sí es cierto lo que tú dices, no intervengas en el tiempo de Dios, mejor empieza a vivir en él. Por eso nosotros siempre les decimos, no acoples a Dios a tu agenda, no es saber es que no tuve tiempo hoy para Dios, no. Acopla tu agenda a la agenda de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Dios? A ver, déjame acoplo todo lo que estoy haciendo a lo que tú estás haciendo, porque yo quiero vivir en tus planes y propósitos. Entonces, acuérdense, tienes que cambiar tu forma de pensar para empezar a vivir la vida que Dios tiene diseñada para ti, planeada para ti. Exactamente. Por eso al final, y vamos aterrizando ya con esto, después de decir que no avergüenza, ¿qué dice? Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Con su amor. Dice la Reina Valera dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, al final Dios está diciéndonos, hey, a ver, aquí está cómo funcionan las cosas, chavos. Jesús vino a darles todo esto. Las cosas que vienen en la vida van a producir que ustedes sean resistentes a todo lo que sucede. Y aun y cuando ustedes sientan esta desesperanza, hold on, el Espíritu Santo está contigo. Así que es cuando empiezas a voltear a ver toda la historia y dices tú, oye, es cierto. Cada vez que Jesús habla acerca de cosas, son palabras que penetran hasta lo más profundo de mi corazón. Cada vez que entro en una intimidad con Dios, el Espíritu Santo viene y se manifiesta en mi vida. Oye, que te estás desesperando, ahora, ora y invita al Espíritu Santo a estar contigo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Es nuestro consolador. Él nos consuela, Él nos anima. Él nos anima. También nos lima también. Sí, también. Sí. También ahí no. Pero, ¿cómo se llama? Pero a lo que voy es que no estamos solos y Dios no nos dejó desprotegidos y Dios no nos deja solos y Dios no se aleja y Dios, todas esas son cosas que nosotros pensamos a raíz de lo que dicen los demás o de lo que nosotros pensamos, pero no es cierto. Dios está ahí todo el tiempo con nosotros. Dios quiere bendecirnos. En su corazón está el bendecirnos. Dios quiere, Él nos busca
para que estemos con nosotros. Exacto. Dios diseñó un plan para que siempre estemos juntos con Él, para que escuchemos su voz, para que tengamos una relación con Él. O sea, esas cosas de que, ay, Dios está lejos y que ya las tenemos que quitar de nuestra vida, porque Dios está aquí y Dios quiere hablarnos y Él quiere consolarnos y Él quiere animarnos y Él quiere que nosotros vivamos el propósito, el plan que fue diseñado para nosotros y que vivamos una vida de bendición. Exacto. Ahora, una cosa súper importante es que en el momento de dificultad, en el momento de prueba, aún en medio de una situación difícil que puedas estar pasando, cuando tú cambias la situación y la conviertes en un momento de adoración a Dios, cuando tú comienzas a orar, cuando aún en medio, literal te puedo decir que aún en medio de las lágrimas y del dolor, tú cierras tus ojos y lo conviertes en un momento de adoración y tú empiezas a decirle a Dios, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero solamente quiero adorarte. Y empiezas a cantar y empiezas como decía Ruth hace ratito, empiezas a poner música, empiezas a crear un ambiente donde a pesar de la dificultad, tú comienzas a cambiarlo. Entonces, inmediatamente las cosas comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque puedes estar pasando por un momento difícil en tu familia, puedes estar pasando por un momento difícil personal, puedes estar pasando por un momento incluso difícil en tu salud física, pero si tú decides cambiar cualquier instante por un instante de adoración, entonces todo esto que está aquí se vuelve real. Y esa esperanza no te avergüenza, esa esperanza no te desilusiona, sino al contrario, ¿qué hace? Comienza a avivarte en ti eso y dices tú, o sea, ¿cómo no he de cantarte? ¿Cómo no he de adorarte? ¿Cómo no he de hablar contigo? ¿Cómo no he de glorificar tu nombre si tú eres tan bueno conmigo? Sí. Tan bueno conmigo. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo viene y cambia por completo el ambiente. En eso tenemos que descansar. En eso tenemos que... ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dado todo, pero nosotros tenemos que ser intencionales en buscarlo. Tenemos que ser intencionales en tener esta intimidad con Él y cambiar nuestros momentos por momentos de adoración. ¿Para qué? Para que la adoración cambie por completo lo que estamos viviendo. Sí. Perfecto. Y a nosotros mismos. Así es. Muy bien. We did it. We did it. Perfecto, pues, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar, porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando muchas cosas y estas palabras que Dios viene a darnos vienen, casi puedo decirlo que para muchos de los que están ahorita viéndonos, incluso los que nos van a ver después, si tú estás viendo este video después y esta palabra es para ti, este mensaje es como esta lluvia que recibimos durante esta noche, ¿no? Que a pesar de que el día pudo haber estado súper intenso y todo así de que me estoy derritiendo, después que hizo la lluvia, vino y trajo una calma, vino como ¿han escuchado la palabra bálsamo? Vino como un bálsamo que refrescó por completo y fue así como puedo descansar. Entonces vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias porque tu palabra es real, porque tu palabra sigue siendo vigente en todo momento para cada una de las situaciones que estamos viviendo. Hoy sabemos que tú estás produciendo en nosotros esta esperanza, Dios, que tú nos has hecho cada vez más resistentes, que nos has hecho estar firmes, parados sobre la roca, sin importar la situación o las cosas que puedan estar a nuestro alrededor. Nosotros no vemos las circunstancias, nosotros te vemos a ti. Así que hoy tomamos esta palabra sabiendo que todo lo que sucede nos está produciendo en nosotros paciencia, está produciendo en nosotros un carácter firme y nosotros estamos sacando todo esto. La paciencia nos ha sido dada, pero a través de esta situación nosotros la producimos, la sacamos, la hacemos real, la hacemos visible y los que están a nuestro alrededor se van a preguntar, hey, ¿qué sucede? Pero sabrán que es la manifestación de tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, gracias por moverte en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por tocarnos esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por pasearte con libertad, pero sobre todo gracias por no desilusionarnos en ningún momento, por traer esta esperanza que renueva nuestro ánimo, que renueva nuestra fuerza y que nos hace estar alegres en todo momento. Gracias. De eso se trata nuestra vida contigo, Jesús.
que a pesar de las dificultades nosotros podemos estar alegres en medio de cualquier situación. Gracias por esta mañana increíble. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta mañana. Amén y